Es muy grato seguir en estos programas que venimos haciendo, celebrando el hecho de estar juntos, ¿cierto? Eso es algo muy importante porque estos programas se fundan en un principio muy bonito de la cual, pues mi experiencia de vida se ha formado y es como la amistad, los encuentros, las conversaciones, y el hecho de intercambiar conocimientos con otras personas creo que es una gran escuela y bueno, pues estamos hoy con Edelmira Maza Zapata, la invitada para conversar hoy en este episodio. Este es el número, si no me equivoco, el número 50, que como le comentaba Uy, Edelmira hace un tiempo, tiene que ver con una cosa que surgió en pandemia de unas ganas de volver otra vez a hablar, a conversar, a tejer un poco puentes de entendimiento y de afecto con las personas con las que admiramos por sus obras, por sus trayectorias. Y creo que una de las cosas que hacemos como educadores, yo soy educador, es como contar historias y que esas historias puedan tocar el alma de las personas, que puedan como potenciar la creatividad y bueno, entonces bienvenida Delmira a compartir un rato ameno en esta tarde. gracias Andrés, gracias Ese es con esta linda tarde. como el gesto es que podamos como compartir historias, ¿cierto? Y pues para compartir historias, pues nomás hace falta como, bueno, la disposición y te invito, Edelmira, a que de pronto desde tu experiencia de vida podamos en esa reconstrucción de lo que hemos venido haciendo, viviendo, sintiendo, pues sacar de pronto algunas claves que nos permitan pues construir de pronto nuevos procesos de educación a futuro y también para dejar nuevos testimonios también en estos espacios digitales, para llenarlos de cultura, llenarlos de arte, llenarlos de palabra bonita y dulce. Y entonces te invito como a que hagamos un poco de ese recuento de cómo fue como tu vida, cómo ha sido y como aquellos momentos que sean como importantes de los aprendizajes que para ti hayan sido como envuelvan un poco lo que eres actualmente, ¿cierto? Como que situar un poquito en la memoria. Yo normalmente a los invitados les hago una pregunta un poco amplia y es como desde el vientre hasta nuestros días, buscando un poco crear ese relato y de extraer ese néctar de las experiencias de vida que hemos tenido con el objetivo de que sea como el primer momento de conversación y ya después vamos entrando un poco a hablar de las experiencias. Me gustaría mucho hablar contigo también del palenque del día Zapata, de las experiencias de la danza, de lo que has construido también en este espacio, pero eso sería como más adelante. Y también ir un poco reflexionando sobre la educación, que es como el eje que envuelve un poco estos programas. Entonces te invito a que hagamos esa conversación, Edelmira, y por donde quieras empezar, pues mucha gratitud por esa historia. Gracias Andrés. A mí me gusta pensar en lo que estás diciendo, eh, partir del vientre, del origen. Mm. Eh, yo no tengo ni idea cómo puede desarrollarse nuestra charla, pero bueno, que vaya saliendo y partir del origen se convierte como en el eje esencial de lo que es, por lo menos mi vida, y yo creo que la vida de todos. El- yo tengo un profundo agradecimiento a la vida por todo lo que me ha dado y así como dicen en algunas historias que uno elige a sus padres antes de nacer, yo siento que sí elegí a mi madre antes de nacer porque el amor que yo le tuve desde mi primer aliento hasta que desapareció de este plano es una cosa increíble. Entonces, pues el origen, el vientre, está en mi nicho familiar y mis ídolos de la infancia. Mi infancia está marcada por el viejo Zapata, el papá de mi mamá, mi abuelo, porque con él estuve hasta los 8 años absolutamente pegados y él me enseñó las primeras letras, estaba quedando ciego, me enseñó a leer a los 4 años para que le leyera, me volví una ratón de biblioteca, de esos que suben y escalan montañas de libros para encontrar frases y asuntos que necesitaba el viejo Zapata.
Me enseñó a multiplicar y a sumar y a restar y a dividir y muchas cosas de la vida. Con él aprendí de Paracelso, que todo es veneno y depende de las dosis. Aprendí, aprendí las leyes universales, ¿no? Y otro montón de cosas, pero sobre todo la admiración que tengo por él es por su capacidad para enseñar, que yo creo que son cosas que heredamos de nuestro árbol familiar. Mm, Yo creo que en mi familia han existido muchos maestros. Eh, Mi madre tenía unas anécdotas con relación a esto porque ella no quería ser maestra por nada en la vida, porque en la época en que ella le tocó crecer en Cartagena, las únicas posibilidades para las mujeres eran ser ama de casa, secretaria, maestra o enfermera. Y ella mm, no quería ninguna de esas. Entonces siempre me hablaba de la negación que le tuvo toda la vida a enseñar porque se consideraba que iba a limitarse solo a eso por las condiciones en que estaban las mujeres. De ese nicho familiar, luego está Manuel y Delia. Manuel, mi tío, viajamos juntos durante toda mi infancia, mm. unas veces con él y otras sin él, pero siempre con mi madre viajando tenía como una inquietud insuperable por saber todo lo que pasaba en esta vida y en este territorio. Entonces eran grandes caminatas y grandes viajes para ir a conocer a las personas y ver las diferencias entre una región y otra y cómo cómo se alimenta el cuerpo. Yo tenía muchas dificultades con esto porque siempre tenía que aprender a comer nuevos alimentos y esto me generaba repulsión. Yo no quería aprender otras comidas ni otras formas porque me parecía bien las que tenía en mi infancia, ¿no? Pero permanentemente estaba enfrentada a esto, a que tenía que aprender de los otros, eh, y crecí viendo cómo ellos observaban a este país, cómo Mm, lo analizaban, cómo lo querían, cómo estaban dispuestos contra cualquier cosa a hacer lo necesario para lograr lo que querían. mm, Una obra artística, una campaña de cualquier naturaleza para que siempre se pueda hacer todo. Esa forma de ver lo que está entre la vida y la muerte, todos los ritos, con las gentes que uno se enfrenta que son siempre distintas. Eh, entonces, saber que la vida es muy difícil, que representa retos permanentes, que es misteriosa y llena de aventuras y que uno puede ser infeliz e infeliz y siempre todo va cambiando y ofrece muchas oportunidades. El, el, el conocer a este país es una cosa maravillosa y a las gentes. Entonces yo soy hija única mm. y sin embargo nunca he estado sola porque me dieron una familia gigantesca. Aparte de mi familia, del núcleo familiar, están todas las gentes con las que he compartido toda mi vida. Eh, la naturaleza de estar permanentemente quedándose en un sitio con un grupo de personas crea unos vínculos
unos vínculos emocionales muy extraños y luego tú tienes que partir y dejarlos. Entonces también como un abandono, Mm, tener que abandonar lo que ya amas, ¿no? Entonces, bueno, así crecí también en este territorio andino, porque a los 8 años entonces me llevaron a Funza, Cundinamarca, a un convento de monjas, como mm, nos tocó a mucha gente de mi generación. mm. Mi madre pensaba que iba a estar en peligro permanente y que lo mejor era estar resguardada en un convento, como se acostumbraba, ¿no? Según las vivencias de la gente de esa época para las señoritas. Eh, y entonces solo conocía el convento y en los días que salía de vacaciones o de asueto que llamaban o ir a algún sitio, solo era en visitas de campo, en trabajos de campo de investigación y conociendo gentes y gentes y gentes y muchas celebraciones y ritos que yo le preguntaba a mi madre si ella había planeado hacer una fiesta cada vez que llegaba a un pueblo o era que coincidía con una fiesta o cómo era el cuento, porque siempre había una celebración muy grande para algo y este país está lleno de fiestas. Y las que no existen se las inventan, pero algo se hace y sobre todo si viene alguien de visita, Sí. ¿no? Entonces, bueno, terminó la temporada del convento y empieza la vida. y, y la vida era uno elegir qué vas a estudiar, qué vas a hacer en la vida. Pero ya yo tenía una vida, ya yo estaba bailando, ya yo estaba viajando, ya yo estaba investigando de alguna forma con ellos y eso para mí era una vida, para que tenía que elegir otra, pero hay que ir a la universidad y graduarse y no sé cuántas cosas. Me costó mucho trabajo, empecé dizque estudiando bacteriología, después antropología y terminé estudiando Bellas Artes en la Nacional. Eh, y la temporada de estudiante universitario pues es magnífico, ¿no? Está uno joven, lleno de furor de vida, de un ansia por arreglar el mundo, por convertirse en un paladín del futuro y en otras muchas cosas. Magnífico, magnífico ser estudiante. Bueno, me encanta mi carrera, me encanta pintar. Yo nací para el arte, entonces encontraba la escultura inigualable, la cerámica, los grabados, no, todo me parecía me parece una maravilla. Y no quería salir de ahí. Decidí que me iba a quedar estudiando el resto de mi vida. Cada semestre aumentaba una materia y era una cosa infinita que no acababa nunca hasta que nombraron a un nuevo director en Bellas Artes y me llamó porque yo tenía un taller muy grande, vivía ahí prácticamente. Y me dijo, usted tiene que irse porque hay otra gente que quiere estudiar. Casi me muero. Bueno, entonces, en ese sufrimiento de otro abandono, empecé a pensar qué quería yo y ya yo estaba bailando toda mi vida, entonces buscar un camino nuevo dentro de la danza y ese camino nuevo estaba ligado a aprender técnicas, no solo lo que había aprendido con las gentes en el campo, con mi mamá, sino también aprender una técnica que fuera una academia, ¿no? Y entonces empecé a estudiar ballet clásico
Mm, Y esto era un reto porque yo tenía 25 años y todo el común es que uno no puede estudiar ciertas cosas sino hasta cierta edad. Entonces me encontré con esta mujer, Priscilla Welton, que fue mi maestra. Ella era más joven que yo y acababa de llegar de Rusia. Eh, Su mamá quería toda la vida tener una hija que fuera bailarina y la metió en las mejores escuelas del mundo. Ella llegó a ser primera bailarina del Royal Ballet en Londres, en el Bolshoi, era excelente, pero ella se dio cuenta que ya no le interesaba bailar, que a ella lo que le gustaba era enseñar. Y justo en ese momento, cuando ella se dio cuenta de eso y quiso regresar a Colombia, nos encontramos. mm. Entonces, para mí fue una fuerza muy potente que ella me convenciera de que uno puede lograr a cualquier edad hacer lo que quiera. Y que no escuchara a nadie que pensara lo contrario, porque si yo trabajaba mucho, iba a lograr lo que quería. Ella me hablaba de los niños que empezaban a estudiar las académicas y la cabeza no funciona muy bien porque uno no sabe muchas cosas, pero el cuerpo es flexible, entonces el trabajo que yo tenía que hacer era la inversa. Ya tenía una inteligencia y una capacidad mental para analizar y lo único que tenía era que darle manduco a ese cuerpo y obligarlo a que hiciera lo que yo quiero, ¿no? Entonces, en esa medida fue una cosa magnífica poder conocer a alguien así y lograr trabajar y todo. Bueno, y en la vida de uno pasa muchas cosas, muchas cosas. El punto de inflexión estuvo con el Palacio de Justicia. Cuando pasó lo del Palacio de Justicia, noviembre del 85, para mí fue una cosa terrible, terrible, y estaba muy conmocionada. Me monté en el techo de mi casa y duré 8 días subida en el techo llorando y mi mamá se jalaba los pelos y gritaba, te van a matar y no sé qué. Y por fin yo pude bajar de ahí, estaba muy conmocionada porque yo soy muy exagerada, ¿no? Entonces, dije, yo no puedo vivir más en esta ciudad, no puedo. O sea, eso para mí es imposible. Y justo a los pocos días pasó lo de Armero. Y Ah, entonces era una cosa muy angustiosa que se inflaba así y todo relacionado con este país, con lo que estaba pasando en esa época, todo era muy fuerte y de verdad me sentía que me iba a partir, que no podía. Entonces me fui el 6 de enero del 86, me fui para Cartagena. Nunca había pensado en volver a vivir allá. Ya era una señorita cosmopolita que viajaba por el mundo. No quería nada que ver con nada, solo y regresé a Cartagena. Mi corralito de piedra, mi nicho de nacimiento, mi origen, y era otro mundo, otro espacio, y empezar una nueva vida. Eh, Significó mucho para mí ese cambio con la gente de mi tierra. Eh, y ya yo me creía y me creía además la dura maestra enseñando a bailar, porque estaba en ese momento haciendo un análisis de toda la metodología que había creado mi mamá para enseñarle a los colombianos sus danzas y lo que yo había aprendido con la técnica clásica. Y veía la importancia del trabajo académico, pero al mismo tiempo la otra importancia de lo que había aprendido naturalmente y cómo encontrar los dos mundos sin que el uno perjudicara al otro. mm, Además, yo no estaba interesada mucho en la forma de la danza clásica, sino en el contenido, en la forma del trabajo.
Entonces, empezar a enseñar allá en Cartagena era como esa búsqueda, un paso en esa búsqueda de, de cómo encontrar la disciplina y el rigor para enseñarle a unas personas que nacieron con todo y que lo único que necesitaban era una dirección, una forma de pensar distinto, unas rutinas, una, una conciencia con el trabajo. Me quedé con ellos 9 años, llegué a tener unos alumnos que se volvieron mis hijos, mi sombra, mi otro yo, porque empezamos trabajando muy poquito y muy formales y terminamos formando una familia, un, un, un nido de conocimiento y de búsqueda y de trabajo y de creación permanente. Esto fue era como una bomba atómica permanente. Allá también tuve otro encuentro con mi destino. Ese mismo año que llegué, me corté los tendones con una botella de Coca-Cola y me quedé inválida. Mm, Y yo era aterrorizada, aterrorizada, porque nunca en mi vida me había quedado quieta. wow. Entonces era enfrentarse a un mundo que no conocía. Estaba pasmada, me hubieran podido dar cachetadas, lo que fuera, yo no reaccionaba porque estaba asustadísima. Y estos jóvenes, yo llegué allá en junio, en enero, pero en junio era la llegada del Papa, en julio, y entonces me encargaron de la alcaldía preparar a los bailarines para hacer una función al Papa. Yo me encargué de todo, invité a mi mamá con su grupo y a hacer un combo gigantesco. Y después de la función, yo me fui de viaje para las Antillas y cuando regresé, ellos dijeron que ellos querían seguir trabajando conmigo. Entonces yo estaba así muy indecisa, qué hacer, tarara, cuando me ocurrió el accidente. Mm, Entonces me obligaban a que les dictara clase y yo los insultaba y los regañaba y ellos decían, no importa, un día te vas a cansar y nos vas a enseñar. Y terminé enseñándoles a bailar con las manos porque estuve como 2 años en silla de ruedas y después otros 2 en muletas y aprendiendo a caminar y todo eso. Y ellos me obligaron a que les enseñara y lo disfrutamos mucho de alguna forma. Eran creaciones y creaciones permanentes y no descansábamos nunca y fue un tiempo maravilloso. Luego, uy, los horrores de la vida. Tuve una experiencia de amor fatídica y tuve que salir corriendo ujú. y, y en ese salir corriendo me encontré con Manuel. Manuel y Delia nunca me hacían reclamos de nada. Yo aprendí con Manuel a preguntar el por qué, el para qué, para dónde y qué esto y lo otro. Y mi madre también era muy respetuosa de las decisiones que yo tomara después de haber estado con ellos enseñándole a uno lo que es la libertad, elegir por y tratar de ser lo que uno de verdad es, pues era muy difícil que me hicieran ningún reclamo. Y nunca me llamaban la atención en ese sentido, pero Manuel sabía que yo estaba mal. Entonces me dijo que si era capaz de correr una aventura con él. Yo, sí, claro. Entonces hicimos un montaje que se llamaba Lectura y Danzas Mágicas, donde él leía los poemas de Chango el Gran Putas y yo bailaba. Mm, Y nos fuimos para Europa. Y allá nos quedamos un año y medio, haciendo funciones, viajando por aquí y por allá. Yo dictaba talleres en Alemania, tarara, hasta que regresamos. Bueno, y ahí han pasado otro millón de cosas, pero
Pero lo importante aquí es que en ese tiempo, las locuras que a uno le pasan en la vida, las sombras, las luces, la búsqueda, es que a mí me encanta enseñar. Mm, Yo disfruto infinitamente mostrarle a otros lo que aprendí y también crear nuevas formas para aprender y para enseñar, porque uno nunca termina de aprender. mm, Entonces, el trabajo de Delia relacionado con la metodología, eh, pues tenía como unos principios, los principios de su tiempo y lo que ella alcanzó a hacer con la cantidad de actividad que teníamos, porque era una cosa increíble. Yo no sé cómo alcanzaba antes el tiempo, mm. porque uno hacía un montón de cosas y eso, una cosa detrás de la otra. Bueno, y dentro de esas cosas estaba ese análisis de esa metodología. Y la seguíamos como desarrollando, hablando, discutiendo. Ella tenía su cátedra y teníamos distintos puntos de vista y los hablábamos, los discutíamos y tratábamos de llevarlo a la práctica. Y eso es lo que he hecho hasta ahora y que sigo haciendo. Entonces, básicamente, esa cantidad de universo todo abigarrado, lleno de cantidades de cosas, la he ido simplificando. Yo siento que ahora me siento más natural, básico, sencillo, buscando las cosas más simples, así, eh, pero encontrando los hitos importantes. Lo que Mm. sí es importante, no tanto arabesco ni Mm. decoraciones, sino como buscando la esencia. Qué bonito todo lo que cuentas, Edelmira, porque pues hay muchas cosas en las que podríamos profundizar. Una es el viaje también como experiencia educativa y creo que estos programas buscan a futuro también como empezar a caminar un poco más el territorio porque creo que así hemos aprendido muchos. También con mi compañera también, por ejemplo, María José, que es muy interesada con la exploración de las músicas acá colombianas. Cuando yo viajo con ella, pues son muchos los aprendizajes que les da a uno el viaje, estando en muchos territorios con la gente, la alimentación, como que es realmente un aprendizaje completo, no es un aprendizaje a veces tan fragmentado que normalmente en las escuelas se dan, como la técnica, ¿no? Acá es todo, el aroma, el viento, los acentos, las formas de vivir, de pescar, muchas cosas que de pronto son muy alejadas para las vidas urbanas. Entonces todo eso lo llena a uno como que le abre a uno como toda la mente para estar más receptivo. Y incluso algo que es muy bonito y que tú lo señalabas también, y era eso de que el estar viajando tanto le invita a uno como a ir y desapegarse, ir y crear familias, ¿cierto? No solo las de sangre, sino como eso me pareció muy lindo también de estar siempre como dejando y creando y abriendo espacios y conociendo personas nuevas y me parece como también como algo que me gustaría resaltar en lo que dices, también como lo de como el ir a la sencillez también es parte también del trabajo como del desarrollo que uno tiene. Una amiga lo comentaba hace unos días, ella empezó por algo y vuelve, como que dio muchas vueltas para volver otra vez a cosas muy simples, esenciales y significativas. Y eso es lo que estamos buscando también en estos programas y también como en nuestras prácticas educativas, como ir a lo esencial. Y incluso después de la pandemia, sí que más nos hizo revalorar mucho más lo importante, lo sencillo, lo profundo. Ahí yo lo que siento también mucho sí, de vidas como más tranquilas, más sencillas, pero también sin perder la intensidad y esas ganas, también porque pues también hace parte de esa intensidad, es algo que es bonito seguirlo cuidando, pero se manifiesta de otras maneras, no como con esos afanes así como tan, sí, como por tan grandes, sino como por pequeñas utopías en la vida cotidiana, como muy el día a día, la vida cotidiana, es algo que estamos como viendo como que es parte también del estar ahorita en este mundo, de empezar a como a darle un poco más de significado a lo que hacemos como diariamente
Creo que antes se tenían esas utopías grandes de transformar las cosas. Ahorita estamos pensando es un poquito más en lo local, en lo pequeño, en empezar a tejer un poquito los territorios. Pero sí me parece una cosa muy importante de lo que tú estás diciendo, el viaje como formador. Y yo me sueño a futuro las universidades o los espacios educativos como espacios donde los niños y los jóvenes puedan ir viajando, ojalá con infraestructuras de ciclovías donde ellos se puedan movilizar y llegar a los lugares donde quieren aprender, con el panadero, con la señora que sabe de salud, pero con este señor que sabe hacer, y empezar a utilizar la ciudad como un ecosistema de aprendizaje donde realmente nos estemos moviendo y seguro yendo un poquito más allá a las ruralidades y en empezar a tejer esos puentes. Siento que eso hace parte claro, se va a disolver un poco el lugar físico donde la gente va a aprender para revalorizar un poco todos los territorios. Por eso es que estamos haciendo estos programas, porque sé que en América Latina, pues hay un mundo de gente como plantando unas semillitas y haciendo un trabajo como de hormiguita, muy bien hecho, muy artesanal, muy consciente, muy profundo, y que realmente se pueden volver a futuro, es mi sueño, las aulas vivas para que podamos empezar a viajar, a ir a descubrir como lo que, como una vez lo hablábamos con un amigo, como si fuéramos unas abejitas llevando la miel como a las otras colmenas, ir empezando como a construir esa educación que va a ser más así como de polinización cruzada, y es algo maravilloso, por eso me encanta mucho conversar contigo porque creo que das muy buenas pistas. No sé si quisieras de pronto también un poco hacer un Pues poco... relacionado con lo que estás diciendo, es una parte de nuestra historia que tenemos que recuperar, Mm, que nosotros en la tradición andina y en la tradición del hombre de América es correr la tierra, andar la tierra, que la tierra se cansa y necesita que el hombre se desplace, como ahora somos sedentarios y tenemos estas grandes urbes, pero eso hace parte de nuestro origen, de nuestras culturas originarias y de nuestro ser, cómo lo relacionamos con el territorio. Entonces es muy importante caminar, andar, ¿no? Hace años yo empecé una campaña con mis alumnos que se llamaba Saca el indio que hay en ti. Después inventé otro que se llamaba Saca el negro que hay en ti. Y ahora, hace como 5 o 6 años, estamos en Caminemos Juntos. mm, qué bonito. Caminemos juntos porque es muy importante la relación de nuestro cuerpo con nuestro territorio, ¿no? En la andadura uno tiene un aprendizaje y cuando comparte ese aprendizaje, entonces hay una nueva relación también con las personas, cómo se crea comunidad solo por tener un sentido de pertenencia con el territorio y con nuestra forma de vida y aceptar que somos así. Es que es muy difícil encontrar a veces personas en ciertos niveles que se acepte a sí misma, ¿no? Esto es lo que somos, yo soy así y no hay nada más que hacer. Y si estamos juntos, crecemos juntos, compartimos y intercambiamos esos conocimientos de que hablas, pues es otra forma también de estar, ¿no? De estar en la vida, porque es que la vida que forjamos ahora, no sé si es vida. A mí me pareció muy importante la pandemia, como detenerse de repente, como esa historia que te contaba cuando me accidenté, que de repente se quedó uno quieto, ¡oh! ¿Qué pasó? Mm. Detenerse de repente por una pandemia mundial o lo que fuera, que nos permitió reconocernos a nosotros mismos, o tener otro acercamiento con nuestros pensamientos y las relaciones con las personas, analizar tantas cosas, me pareció una oportunidad magnífica, además porque nosotros como pueblo también estamos viviendo una coyuntura muy especial, ¿no? Es el mundo del capitalismo y de toda esta cosa que hemos construido en una especie de jaque mate, donde tenemos
que poder creer que sí somos capaces de crear la vida que nosotros queremos, no la vida que tenemos, sino la que nosotros podemos construir. Yo admiro muchísimo tanta gente que hay en este país, trabajando, como tú dices, como abejitas, como haciendo unas cosas increíbles que lo dejan a uno con la boca abierta, esa sabiduría popular para reinventarse cada día, con las condiciones más increíbles que uno no cree que en este tiempo puedan existir, ¿no? Ver cómo somos un pueblo que, o sea, hay culturas que tienen 5.000, 6.000, no sé cuántos millones de años que se han venido desarrollando y evolucionando, y nosotros como pueblo, 500 años no son nada. O sea, y nos ha pasado de todo y estamos dispuestos a hacer de todo para vivir mejor, porque eso fue también lo que hemos heredado, ¿no? De nuestros antepasados, esa posibilidad de apreciar de verdad la vida. Yo últimamente solo me dedico a estudiar las culturas originarias. Me parece que tenemos que crear y escribir una nueva historia de lo que realmente somos nosotros ahora con lo que hemos heredado y que no lo tenemos muy asimilado, porque yo crecí como católica, apostólica y romana, y tengo antepasados europeos como todos, la mayoría de la gente es aquí, pero conocer lo que es el mundo de América antes de la llegada de los europeos es una magia y una cosa y una herencia fabulosa que uno no conoce y no alcanza a ver la dimensión tan profunda que tiene para uno reconocerse como ser humano y habitar el planeta. Y eso nos lo dan esas culturas que no estudiamos, ni América ni África. Entonces, imbuirse dentro de ese mundo, porque todas las culturas en su origen tuvieron algo muy bueno, por algo comenzaron. Entonces, descubrir esos hitos, esos pensamientos originales que condujeron a un desastre después, pero que en su momento de creación significó algo tan potente para el ser, esos secretos, esas, esa decantación de ciertos ritos para obtener ciertas cosas que nos producen esa evolución de la conciencia con la vida, pues me parece muy chévere que uno tenga la oportunidad. Imagínate ahora que solo uno prende un aparatico y logra buscar toda una biblioteca en un teléfono, pero que al mismo tiempo es un peligro como todo en la vida, ¿no? Por eso todo el veneno depende de las dosis. En qué forma nos conectamos con la tecnología como una herramienta y no como un fin, y que nos sirva para seguir adelante y potenciar todo lo que estamos viviendo ahora como pueblo, ¿no? Que es una coyuntura social muy fuerte. También como decantar todo ese conocimiento que hemos recibido, pampa, un bombardeo de tantas cosas, tantos pensamientos. Hay gente con unos pensamientos hermosos y otros que uno dice, Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, son muchas posibilidades que le dan a uno, que llenan el espíritu de potencia y de ganas, ¿no? De ganas de ser y de hacer. Hay una de las cosas que yo siento y ha sido muy evidente en muchos de los capítulos que hemos hecho y es la espiritualidad de muchas de las personas que están movilizando como estas iniciativas, independientemente del tema, lo ambiental, lo artístico, los temas de género, como que son personas que se sienten que están como buscando también, pues eso que tú llamas esa ancestralidad, esa conexión con lo original. Y yo creo que eso es como la fuente también de muchas de las cosas que inspiran mucho de lo que hacemos
y es como lo espiritual, en ese sentido como profundo del término, más allá de las religiones o de creencias, como ese sentido de la conexión y de la vitalidad. Eh, Sí, eso que hace que el sol nazca, que las flores crezcan, que uno se sienta como con esa intensidad para hacer las cosas y es muy notorio. Y también una gran necesidad también de conectarnos como con cosas más profundas, no solamente como con las cosas superficiales de la vida, sino como con cosas más de una conexión más honda. Entonces hay un afán muy grande y lo he notado y creo que son unas de las cosas que quiero notar también para la educación del futuro y son los rituales y es un poquito más la parte de la música, la danza. Por eso me parece muy importante que tú estés acá porque yo siento que eso de la música y la danza tienen algo como muy profundo para reconectarnos otra vez como con la vida, con el cuerpo, como con las emociones, que creo que lo tienen también muy claro las comunidades también acá en, tú mejor que yo lo sabes, en el Pacífico, en el Atlántico, los alabados, los arrullos. Con Martina Camargo hicimos un capítulo también hablando de las rondas infantiles y en la potencia que tiene también ese trabajo. Entonces, como que son muchas cosas que uno las siente ahí y que siento yo hoy, actualmente, ahorita que estamos como con todo ese tema de la Comisión de la Verdad, que yo siento que ahí en la danza y en la música hay como hay unos principios muy claves eso para volver a vivir a vivir en paz y reconciliarnos también. Yo siento que hay, son herramientas y que quizás debemos muchos de nosotros y ha sido también mucho el esfuerzo mío empezar a conocer mucho más esas músicas y del territorio y empezar a cómo traducirlas en experiencia pedagógica. Yo en comenzar las clases a pesar de que no soy como una persona que pues, profe de danza ni de música, pero más a las artes visuales, y me parece muy chévere cómo empezar con una ronda, con un canto, como que eso energiza, conecta a las personas, le da un sentido como... Eso ha cambiado la vida y un estudiante me lo decía hace poquito, profe, yo soy profe de matemáticas y lo que tú nos enseñaste, eso me ha cambiado las vidas porque yo mis clases las arranco con rondas, con juegos, con conexión y eso como para mí es algo muy bonito de empezar a crear esa semilla de que eso es importante para la vida, para la salud, para la espiritualidad que estamos buscando también y es como esa vitalidad y esa intensidad de vivir como más bonito, ¿cierto? Entonces, Lo que pasa es que hace parte casi de nuestro ADN. Es muy curioso que los cronistas, por ejemplo, como Fernández de Piedrahíta, cuando hablaba de los areitos que se hacían acá en América, unas reuniones donde toda la comunidad se reunía para bailar, cantar, hacer teatro y música, ¿no? Estas reuniones comunitarias donde se relataban las hazañas de los héroes o las historias que eran importantes con relación a los cambios climáticos o las historias de los pueblos, hacen parte de la ritualidad que anhelamos en el fondo de nuestro corazón, pero porque, como decía ese cronista, que los habitantes de este territorio alababan la divinidad y la veneraban, no solo con el cuerpo, no solo con la lengua y la palabra, sino con todos los talantes del cuerpo. Entonces uno ve que todas esas celebraciones que había que hacer, matrimonios, nacimientos, ritos de iniciación de cualquier índole, siempre se hacían con ceremonias que tenían canto, música, teatro y danza, porque era la forma de expresar el agradecimiento por la vida y la comunión con el territorio. Yo sí creo que y este espíritu también anima el espíritu del nativo africano, ¿no? Entonces es una herencia muy fuerte que tenemos ahí, que está represada, porque ya no tenemos estos encuentros rituales. Por ejemplo, el sacrificio que se hacía del monja en Sogamoso, que era criado en los llanos orientales y toda la población en la hora del sacrificio se reunía y venían desde territorios lejanos caminando con toda la familia para unirse a esa procesión, para llegar a ese templo. Todas esas festividades que perdimos, naturales, que están relacionadas con este estar vivo
y estar conectados entre todos con la naturaleza, lograr esa comunión del espíritu. No la hemos perdido porque también tenemos pues toda esa castración que tuvimos tanto tiempo con el cuerpo, con la religión católica, ¿no? Mm. Lograr ser todavía para nosotros es dificultuoso. Lo logramos porque hay tanta pujanza en nuestra sangre, que hay tanta música, tanta gente haciendo cosas impresionantes a nivel artístico. Somos un pueblo constructor, tejedor, inventivo, ¿no? Agricultor, que ha sido vejado en todas sus formas, pero que todo está ahí. Todo está ahí porque la sabiduría popular está viva. O sea, hay muchas cosas que uno las aprende con los libros, pero la tradición oral está viva. Nosotros seguimos a través de la palabra contando historias que nadie más sabe, ¿no? Pequeñas y grandes historias. Y seguimos construyendo porque no nos hemos detenido y cada vez queremos más porque cada vez somos más conscientes de lo que tenemos de alguna forma, porque no es una riqueza física, es una riqueza espiritual muy grande que nos desborda y que exige que se manifieste, porque de alguna forma, imagínate, africanos y amerindios con ese culto tan fuerte a los antepasados, que sabemos que venimos de un linaje, que hay una familia grandísima que está antes que nosotros, que trabajó, nada más nuestros padres, que es lo más cercano que tenemos, que han trabajado y hecho de todo para que nosotros, sus hijos, estemos teniendo la vida que tenemos, eh, que no se necesita tener cosas materiales, sino una plenitud del espíritu, y disfrutar la condición que tenemos en esta vida y la capacidad de lucha que todavía tenemos para salir adelante y encontrar el verdadero camino sin matarnos, ¿no? Sí, El camino de verdad que nos lleve a esa cosa ritual que llevamos dentro y que queremos ser, sí. ¿no? Eso es muy importante y empezar a recobrar cómo es que las comunidades originarias mediaban los conflictos, cómo lo podemos mejorar, a escuchar perspectivas distintas y poder como, sin tener que matarnos, empezar a comprendernos mutuamente. Viene como un trabajo muy grande, yo siento ahora, ahorita con el cambio de gobierno que viene ahorita para el 7 de agosto para el país también, pues hay como mucha esperanza y mucho optimismo de seguir en esta construcción que no para, no tiene final, pero como es muy bonito ver como que el liderazgo puede empezar a crecer más en nuestros territorios. Es como una de las cosas que a mí me interesan más empezar a seguir a hacer. Por eso estoy haciendo esos programas, porque siento que una de las claves importantes es que las personas puedan asumir pues una capacidad de agencia y de propósito pues más ciudadano y más constructivo en lo que estamos haciendo. Lo podemos seguir haciendo cada uno lo que está haciendo, pero qué bonito en algunos momentos del año poder como tejer entre lo afro, lo indígena, los urbano ancestrales. Con Fito hablábamos un poco de eso también, un poco con la gente que está trabajando los feminismos, con la gente que está haciendo los trabajos con las tecnologías, con muchas personas como lo que yo quiero hacer es como tejer esa comunidad de gente creativa y yo siento que estamos en un muy buen momento para hacerlo, con la gente que está trabajando lo ambiental, como empezar a crear esos diálogos. eh, y así fue como yo asumí ese acuerdo nacional que está invitando también el Pacto Histórico. Bueno, hagamos un acuerdo entre las personas que ya conocemos y empecemos a tejer estas redes y a por lo menos a darnos un poquito la cara, a encontrarnos y a compartir nuestro conocimiento, porque mira, mucho conocimiento hay en estas prácticas que pueden nutrir mucho la educación del futuro. Ya la educación, hay una cansancio también y me gustó mucho algo que tú señalaste y no es como esa contradicción entre lo clásico y lo popular, sino empezar a crear los puentes entre todas esas cosas, entre lo popular, entre lo rural y lo urbano, entre occidente y oriente, sur y norte, como empezar a crear realmente un encuentro que sea más nutritivo y donde podamos sacar la piedra preciosa de las cosas, porque siento que tampoco podemos romantizar tampoco todo, pero sí sacar las cositas bonitas para empezar a meterlo en una mochilita y ahí
que de ahí puedan nutrirse mucho la formación de las nuevas generaciones, que es también como lo que me reta a mí hacer en estos programas, como ven, hablemos un poquito del futuro de la educación, pero a partir de lo que ya hemos andado, porque como tú lo dijiste, no podemos hacer las cosas a partir de la nada, sino que pues parte de nuestra experiencia, pues ahí hay muchos elementos para esa construcción. A mí me parece muy chévere este diálogo que estamos teniendo porque tiene como ese sentido también. No sé cómo tú ves esta, la realidad actual también del país y nacional y como qué caminos a futuro podemos empezar también a empezar a tejernos nuevamente para ir redondeando nuestra conversa. Sí, yo creo que es un momento como si fuera una, uno de los símbolos de el Ekba, el oricha que abre los caminos, dice Carrefour, la encrucijada, ¿no? Una encrucijada donde uno se encuentra y lo que tú dices es la pura creación de los mitos contemporáneos, que son nuestros mitos, nuestra creación, el momento histórico que nos ha tocado vivir y las cosas que podemos construir. ¿Qué podemos construir que signifique un cambio hacia la evolución de nosotros como pueblo, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, tengo muchos pensamientos con relación a la educación de la danza, por ejemplo, Mm, que tenemos tantos ejemplos eh, digamos, mmm, que existen tantos modelitos, modelitos para asumir lo que es la danza. Yo lo asumo como lo que estábamos hablando antes, como el centro de nuestra ritualidad. Y en esa medida es la representación de cómo es, cómo sería, cómo en un sentido pluscuamperfecto sería el hombre, el hombre colombiano que tiene el verdadero conocimiento de su historia. Entonces, en esa medida, por ejemplo, para mí la danza no es un espectáculo. Para mí la danza es el espacio sagrado donde verdad construyo lo que es el ser humano. Es una forma de vida. Cómo te construyes tú como ser humano y cómo interactúas con el otro a partir de ese conocimiento de tu propio cuerpo, la responsabilidad que adquieres con él, la postura corporal que heredamos, ¿no? Y que tenemos olvidada. Por postura corporal me refiero a la forma como nos manifestamos corporalmente. Yo en alguna ocasión miraba esos programas donde habían debates, donde había un grupo de indios sentados escuchando lo que estaba sucediendo y fue uno en otros escenarios distintas personas en grupos escuchando un discurso y uno ve las diferencias, ¿no? Las diferencias y puede observar que sí hacemos parte de una herencia cultural muy fuerte y muy importante que hemos perdido, ¿no? Cómo un pueblo asume escuchar a su líder con su cuerpo. Y eso hace parte del conocimiento del cuerpo y hace parte de la forma como asumimos ese conocimiento, no como en las escuelas estudiar danzas que llaman folclóricas y entonces es aprenderse un montón de pasitos, conseguirse un traje bien lujoso y bien espectacular lleno de plumas y lentejuelas para expresar una costumbre, un rito. Entonces, son posturas completamente distintas. ¿Cómo puede llegar un niño a un escenario a hacer un baile con unos pasitos, pero no saber pararse, no saber comer, no saber, no conocer las direcciones, los puntos cardinales, no saber cómo se comunica con el otro para interpretar un baile, sino que estoy haciendo una mascarada, mm. ¿no? Eso no es formación. Formación es poder uno conocerse a sí mismo, conocer su cuerpo, estar bien plantado, saber hasta cuál es la más grande dimensión que me puedo extender a mí mismo para expresarme con los otros y cómo juntos
tenemos que tener un control distinto del cuerpo, ¿no? Y esas emociones que manejamos, esa sensibilidad, cómo es de verdad una enseñanza. Yo me recuerdo, yo crecí toda mi vida con esos hermanos prestados que te contaba antes, y el estar en comunidad y teniendo que asumir un reto en grupo es distinto a si tú estás solo. Mm. Aprender modales, a expresarte y a enfrentarse a un público o al otro es un aprendizaje que es invaluable. Entonces, no se trata de aprender pasitos, como decía, para hacer un espectáculo, sino ese tejido de la carne, ese tejido con las personas que hacemos para poder estar juntos haciendo esta cosa, que juntos, si la trabajamos, la hacemos bien, porque la practicamos y porque sabemos ya para dónde van los cuerpos y qué es la acción directa que tienes que realizar, porque tienes un rito concreto que expresar, ¿no? Esa condición del ser humano como cultura de expresarse, que no es lo mismo como me expreso yo a cómo se expresa uno en la India o en la China o en Japón o en África o en la Conchinchina, ¿no? Esa forma identitaria que nos define. Y nosotros somos un pueblo muy alegre. En el Mm. fondo de nuestro espíritu nos han ocurrido las tragedias más espantosas y siempre estamos dispuestos a echar para adelante y hacer lo que haya que hacer para estar, ¿no? Bueno, Y entonces no. esa educación del cuerpo, de la mente, que le enseñen a uno a pensar es muy importante, Mm. ¿no? No estar tragando entero, no estar haciendo las cosas porque el otro la hizo, porque sí, sino saber por qué se hacen las cosas, para qué se hacen las cosas, dónde la hago, ¿no? ¿Con quién la hago? Mm. No sé, Muchas gracias por cositas de todas la esas vida. claves, porque sí, hay muchas cosas de la enseñanza de las artes que todavía reclaman como mucha más atención, mucho más como integralidad, porque a veces se trabaja, como tú dices, un pasito, o el saber la técnica, ¿no? Algo que realmente interpele pues nuestra espiritualidad, nuestra emocionalidad, nuestros límites también corporales, ¿cierto? Porque no tenemos a veces todas las, con qué cartas jugamos, y eso también hay que replantearlo, y creo que has dado unas muy buenas pistas también de una enseñanza que realmente sea más integradora, que también es lo que también estamos hablando en estos programas, desde una educación más holística y no solamente apréndete esto, haz esto aisladamente, sino como una cosa que sea comunitaria, que sea más sentida, que tenga una conexión con el territorio. Y creo que has dado muy buenas pistas también para repensar esto de la educación, que a veces anhela mucho la perfección o la individualidad o unos valores que realmente no sustentan los cambios que queremos tener como sociedad. Tenemos que construir una nueva arquitectura emocional para la construcción que viene, y no puede estar asentada ni en la envidia, ni en la vergüenza, ni en el miedo, ni en la culpa, ni en esos valores y en esas emocionalidades que realmente pues no son tan buenas para nuestras vidas. Tenemos que poner un plano para un nuevo arte, y ese nuevo arte yo creo que tiene mucho otro tipo de cualidades. Lo que tú dices del autoconocimiento es súper importante. Creo que también pues, parte de la función del arte es como poder uno también observarse a sí mismo en la poesía, en el dibujo, en la música, también como tener un momento de introspección, de conexión con un lenguaje que uno tenga profundo y algo. La expresión es muy importante en este momento para el país, porque también muchas de las cosas que nos enseñaron, e incluso ahorita para la Comisión de la Verdad, no podemos permitir que esas historias de dolor que están empezando a salir
solamente las podamos abordar de una manera netamente racional, sino que yo siento que ahí la labor de la expresión y del cuerpo tienen que ser importantes en esas pedagogías para trabajar esos temas de memoria, o si no, ya lo aprendí, eso es un tema y nos evalúan, entonces la Segunda Guerra Mundial y la Unión Patriótica y no pasan por nuestro cuerpo, ni por nuestras entrañas, ni por nuestros huesos, y yo siento que ahí el arte debe jugar un papel muy importante y la ritualidad, porque son temas que son fuertes, son duros y requieren también una conexión también con ese cuerpo y para que no volvamos a hacer que esos traumas pues continúen las nuevas generaciones con ellos y no empezar a sanar eso. Creo que ahí es labor de la danza, del cuerpo. Creo que es muy importante Me que más hiciste, educadores tengan esa formación, no solamente para los que enseñan danza, sino que ahí siento que eso hay que atravesarlo en el currículo o en la experiencia sí, formativa, que sea, que me tengamos otro haces tipo de pensar, corporalidad. Mm, me haces pensar en esas tragedias griegas donde las gentes cuando les llegaba ese momento de dolor se tiraban cenizas encima y se mesaban. Y lo mismo hacían los muiscas acá, de ese ritual que estábamos hablando de el sacrificio del moja. Y la gente se iba condolidas con todo su corazón entregando todo ese dolor en este ritual de peregrinación, mm, ¿no? Y, y, y también acá en los lumbalús, y yo estoy muy triste porque la otra vez, hace días se murió el maestro Cassiani y le hicieron un lumbalú y la gente se ha vuelto muy formal y muy fashion. mm, Entonces eso de llegar y pararse todos en filita alrededor de un cajón, cuando lo natural para esa expresión como nació es de verdad llorar y desgarrarse mm, y sacudirse y pensar en todos los muertos de mi familia y llorar para sacarse toda esa cosa de las tripas que tiene uno atorada ahí, el dolor, mm, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no se puede manifestar el dolor físicamente? ¿Por qué tiene que ser un hecho social de ir a, por ejemplo, a una funeraria y sentarse y decir lo siento, cuando uno de verdad puede zapatear y arrancarse el pelo y llorar y mm, sacar, le sacan los mocos y toda esa cosa que mm. implica el dolor cuando uno le desgarra el alma y el cuerpo, ¿no? Sí, Entonces, sí. esas costumbres que hemos perdido, que, que, que se han vuelto falsas de alguna forma, eh, recuperar ese ser natural de ser, Mm, ¿no? Esa capacidad de expresar los sentimientos de una buena manera, exacto. ¿no? Porque nosotros podemos expresar cualquier sentimiento de una buena manera y exageradamente. Sí, O sea, uno puede llorar y desgarrarse exageradamente con el cuerpo y ¿por qué no? Y después cambiar, hacer claro. otro. Son las modalidades y los cambios de la vida, ¿no? Como esa historia de los europeos definiendo lo que son las deidades, no, los personajes de la historia africana. Entonces, por ejemplo, llamar a un oricha los dioses africanos. Y Mm, dentro de la cultura de verdad solo existe Dios, pero Dios se manifiesta de múltiples formas. Entonces, no es lo mismo si sale al amanecer que cuando se oculta o cuando está el cenido, sí, no es la mismo, es el mismo, pero en diferentes expresiones. Como un padre sigue siendo el padre, aunque vaya a trabajar y se convierta en esto y haga este oficio y haga el otro, y termina siendo la misma persona con múltiples oficios, pero es una sola persona. mm, Esa forma de traducir nuestra historia, a mí por eso me gustan mucho los cronistas, mm, cuando describen una danza macabra y demoníaca, donde las mujeres llegaban desnudas, cubiertas solo por unas flores, y que uno puede saber ahora que está describiendo un rito de iniciación. Pero mm. fíjate esa descripción tan espantosa y como uno con otra visión
ya no colonizado aquí, puede decir, uy, no, está describiendo un rito de iniciación de unas mujeres vírgenes, ¿no? Y cosas así. Mm, Entonces, todo eso tenemos que hacer y replantearnos para esta nueva vida, porque estamos construyendo una nueva vida como pueblo, porque hemos llegado a un punto en que han pasado tantas cosas, están pasando tantas cosas, hemos hecho tantos desastres, tantas masacres, tantas bellezas, tantas sutilezas, que en un momento tenemos que florecer de otra forma. claro. Una última preguntita que tenía o como una consideración. Ahorita hay como un gran despertar del empoderamiento de las mujeres y de los feminismos y una mayor pues atención como a las prácticas del cuidado y a la revalorización. Incluso en el gobierno actual se está hablando de un sistema nacional de cuidado y hay como toda una atención para darle un poquito más de calidad a las mujeres, para reconocer un poquito más la importancia de ellas en la sociedad, de pronto como qué reflexiones se ameritan, como todos estos movimientos y todo este despertar, y bueno, acá pues también cosas legales que se han logrado también en el país, como la despenalización del aborto, bueno, la equidad en los matrimonios igualitarios. Hay en matrimonios gays, ¿cierto? Como unas cosas que se van conquistando, pero por fruto de muchas conquistas, movimientos sociales que vienen ahí patinando. Lo pregunto porque pues es algo que también pues me interesaría como saber como de ti, ¿tú qué piensas sobre eso? ¿Cómo lo Yo ves? no sé, a mí me parece que las luchas que hemos emprendido las mujeres desde tiempos atávicos, no en todas las culturas ni en todas sus formas, es una lucha increíble, pero en este momento siento que no es solo la lucha de la mujer, por Mm, lograr una paridad con el machismo y todo lo que hemos construido, sino que sigue siendo esa búsqueda de la libertad. O sea, porque es que en la medida que uno siente que tiene una libertad, que no es libertinaje, mm, puede manifestar acciones concretas con relación a muchos temas. Entonces, esa búsqueda de la libertad, pues ahora se manifiesta en toda esta cantidad de cosas que los ejercicios para lograr que los LGTB, que los gay, que los, mm, esto que las mujeres que cultivan, que guardar las semillas, mm, que las parteras, los nichos de los niños, las guarderías, porque es que aquí una cosa muy importante que nunca tenemos en cuenta son los niños. mm, Los niños, ¿cómo educamos a los niños para que sean unas personas responsables de sí mismas y del otro y de su territorio? Y los niños siempre están descuidados porque tenemos tantas cosas tan importantes que hacer que los niños se dejan en último lugar. Yo lloraba hace tiempo viendo la cantidad de niños que quedaron después de la Segunda Guerra Mundial huérfanos, violados, maltratados, repartidos por todo el mundo. Y cuando lee uno historias de personajes fatídicos que han tenido una infancia con unos padres horribles, que uno dice con razón, ¿no? ¿Cómo hacer que nuestra cultura, nuestra nueva forma de vida nos impulse a construir unas gentes íntegras y que tengan unos niños muy bien cuidados, que no quiere decir consentidos y resabiados y que no saben hacer nada porque son los hijos consentidos de papi, no, mm, unos niños de verdad responsables y pensantes. mm. Eso es la preocupación más grande para mí, en ese rescate de la posibilidad de ser mujer. Porque es que
uno como madre está transmitiendo un conocimiento, ¿no? Yo tenía una charla en días pasados con un amigo que me estaba preguntando sobre las danzas tradicionales y yo le decía, pues me encuentro en una coyuntura muy difícil porque es que las danzas tradicionales tienen muy bien delimitado lo que es el género, ¿no? Danzas para hombres, para mujeres, danzas en parejas donde el género está definido y acá las mujeres, y entonces ahora nadie es de ningún género. Entonces, ¿qué haces tú con esas danzas tradicionales? Necesariamente tienen que cambiar. Entonces uno se encuentra es trabajando para un grupo de personas que en este momento no se han definido como ningún género, no puede decir que es ser heterosexual, ni este ni aquello, Mm, sino que es un grupo de personas que nos estamos haciendo y que lamentosamente no podemos practicar en toda su magnitud esas tradiciones que hemos heredado con respecto a al ser hombre o al ser mujer o al ser niño o al ser viejo, al ser adulto, porque todo lo estamos trastocando, ¿no? Lo estamos, y en esa medida es que yo digo que no se trata de que todo el mundo se entere de mi condición sexual, sino que respeten mi libertad de expresarme como yo soy. claro. En esa medida es que yo entiendo todos estos movimientos, ¿no? Porque de todas formas yo lucho por lo que yo quiero vivir así y entonces pues yo lucho por eso, pero los otros luchan de otra forma, pero en últimas, ¿qué es lo que está pretendiendo? Ser libre para expresar lo que quiere. Claro, claro. Curiosamente, parte de el emblema de muchos de esos movimientos es el orgullo, quiere decir la capacidad de mostrarme tal como yo soy. No, no, espérate, espérate. Me fue la voz. Aló, aló. Que estaba Ya, diciendo ya, que ya. muy curiosamente el emblema de mucho y ahorita se hicieron pues todas las marchas alrededor del orgullo. Mira lo bonito de la metáfora, el orgullo, que yo me quiero mostrar como soy, a diferencia de la emoción pues mucho más castrante que es la vergüenza, el miedo de que me digan qué van a pensar de mí. Entonces el orgullo es como, mira, soy esto y eso es como es una libertad que se ha logrado como sociedad y bueno, hay que seguir cuidando esas libertades. Ojalá podamos seguir en esa construcción de las libertades, pero con responsabilidad, porque siento que los niños necesitan también límites, necesitan también como lo que tú dices, como no, Absolutamente. ellos no tienen todo ni lo saben todo, entonces requieren también unas estructuras para poder que tengan unas libertades y unas autonomías. Si no las tienen, eso es lo que se han criticado algunos colegios alternativos donde hay mucha libertad y haga lo que quiera y eso no es la libertad. Eso no es la libertad. No, Y una eso muy no bonita, es. una cosa, la libertad que la veía leyendo con un filósofo y me gustaba mucho era que él decía, bueno, que la libertad él la entendía hoy en día como la interdependencia. No tanto la independencia de yo hacer lo que quiera, sino en un nivel ya más adulto es como el tener más vínculos. Aquel persona que esté más vinculada, que tenga más conexiones, que tenga más relaciones, esa persona va a ser más libre, no esa persona que hace lo que quiera o está solo. O me gustó mucho como una metáfora muy bella. Imagínate la libertad, la capacidad de tener mejores relaciones. Pues maravillosamente bonito seguir construyendo esas libertades. Te agradezco mucho, Elmira, Sí, por... y de final, muchos antropólogos estudiando las culturas americanas llegaban a puntos comunes y una antropóloga mexicana decía que en la cultura americana, en su esencia, es la búsqueda de la libertad a través del movimiento. Wow, qué belleza. Con esas palabras me parece que son muy bellas para terminar. Te agradezco mucho, quedo muy contento con todo lo que construimos juntos y esto es un jam session, como lo hablamos también con un amigo, de ideas y de compartires. Muchas gracias por todo y muchas cosas quedan en el corazón. Muchas gracias, Edelmira. Nos estaremos viendo en... Gracias, gracias a ti y a nuestro futuro y a nuestro presente que está huyendo.